Bien. Cuando me digan, ¿sí? Pues buenos días. Gracias por asistir a esta convocatoria de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En la sesión de este martes hemos aprobado medidas centradas en la mejora del acceso a la vivienda, en especial a los jóvenes, y para seguir apoyando al tejido empresarial extremeño, que está creando empleo y que está liderando las oportunidades que necesita nuestra tierra. También hemos dado un importante impulso a iniciativas relacionadas con la cultura y el deporte. El compromiso de la Junta de Extremadura con las personas que están buscando una vivienda es firme, y más con los jóvenes, un colectivo que lo necesita más y al que más dificultades le surgen. Queremos también que nuestros pueblos sean esos lugares donde nuestras nuevas generaciones quieran y puedan quedarse a vivir. Para ello debemos ofrecer las condiciones adecuadas y que la vivienda juegue un papel muy fundamental. En esta línea hemos aprobado en el último año medidas de gran calado para fomentar la compra y el alquiler de casas a precios accesibles. Hoy damos un paso más con la aprobación de las ayudas a los jóvenes de hasta 35 años para la adquisición de una vivienda habitual en municipios extremeños de menos de 10.000 habitantes. La cuantía será del 20% del precio del inmueble y tendrá un límite de 10.800 euros por beneficiario. Estas ayudas son compatibles con otras medidas de la Junta, como el aval joven. El presupuesto total es de 5,6 millones de euros para el 2024 y 2025 y estas ayudas se concederán mediante subvención directa. Por otro lado, en el capítulo de infraestructuras, seguimos trabajando para mejorar las conexiones en nuestra región. Por eso, hemos dado luz verde a la construcción de una nueva glorieta en Coria. En concreto, se encuentra en el kilómetro 87 de la EX 108, que conecta Navalmoral de la Mata con Portugal. Esta glorieta dará acceso a la ITV y al Centro de Transportes de Coria, y además tendrá un ramal que comunicará con la cooperativa de Alagón. Con esta glorieta resolvemos problemas de tráfico y aumentamos la seguridad. Hemos aprobado la contratación de la obra por 700.000 euros con cargo a las anualidades de 2024 y 2025. Este Gobierno está del lado de las empresas y de los autónomos y lo prueba todas las iniciativas que están contribuyendo a la generación de empleo y a la consolidación de negocios. Somos optimistas con los resultados de las medidas económicas que han permitido cifras récord en la bajada de paro, pero también no vamos a caer en la autocomplacencia y hay que seguir trabajando. Hoy ponemos en marcha nuevas ayudas que den respuesta a las grandes dificultades que afrontan las empresas del sector, la inflación, en concreto, como consecuencia de la subida experimentada durante los años 21 y 22, con máximos históricos en industria energética o en alimentaria. Vamos a destinar 6,2 millones de euros para compensar los efectos del aumento de los costes a más de 600 empresas y autónomos extremeños. El importe de la subvención equivale al 40% del incremento de los gastos que concurrieron en el funcionamiento durante los años 21 y 22, gastos más conocidos como de aprovisionamiento. En cualquier caso, la cuantía de la ayuda será de 20.000 euros por beneficiario y podrán solicitarla con la condición de que el aumento de los costes experimentados haya sido superior al 9% en los dos ejercicios. Por otro lado, queremos también que nuestras empresas puedan llegar donde se lo propongan. Son un escaparate de la excelencia y de los valores de Extremadura y nos van a encontrar como aliados a la hora de dar a conocer sus productos en el exterior, en el extranjero. Extremadura registró en los primeros meses de 2024 el mayor incremento de todo el país en exportaciones, hasta superar el 19%, y al cierre del 2023, Extremadura batió el récord histórico de superar los 3.000 millones de euros en venta exterior. Por esto, la internacionalización es clave para el crecimiento de nuestras compañías y desde la Junta vamos a seguir apoyándoles con el cheque Exporta.
Su objetivo es que cada día las pymes y los emprendedores que se lancen a la conquista de nuevos mercados sean capaces de consolidar las exportaciones y que lo sigan haciendo. Para ello vamos a cubrir el 80% de los planes de internacionalización que presenten aquellas empresas que están iniciándose en la exportación. Habrá un límite de 3.500 euros de inversión por cada proyecto y un mínimo de inversión de 1.500 euros. Los proyectos que opten a estas ayudas deben ser elaborados por expertos en comercio internacional. Vamos a invertir 1,4 millones de euros en 4 anualidades. La primera convocatoria del 2024 es de 350.000 euros. Cambiando de asunto, el Consejo de Gobierno ha dado un paso decisivo para la promoción cultural y el desarrollo socioeconómico de Cáceres y de toda la región, al autorizar la creación del consorcio Cáceres Capital Cultural 2031. Este proyecto, desarrollado con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres y las 2 diputaciones, tiene como objetivo que la ciudad sea reconocida como Capital Europea de la Cultura 2031. Estamos seguros del potencial patrimonial, turístico y cultural que la ciudad está sorprendiendo al mundo y esperamos, con sana ambición, que Europa nos mire como lo que somos, un referente innovador de la cultura. Desde la Junta de Extremadura creemos que la cultura es una industria vital para el desarrollo y la cohesión social. Este consorcio se constituye como un ente de cooperación entre administraciones y contará con una aportación de la Junta de 200.000 euros, con el fin de coordinar y potenciar todas aquellas acciones necesarias para lograr esta distinción. Esta firma del convenio se materializará este jueves con la presencia de la presidenta María Guardiola, el alcalde de Cáceres y las 2 diputaciones provinciales. Hablamos ahora de deporte y de la importancia de fomentar hábitos saludables a través de la actividad física. El Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 2,6 millones de euros para que la empresa pública GEPEX pueda garantizar el acceso a las instalaciones deportivas adecuadas. Supone un aumento del 62% de la aportación de la empresa pública con respecto al periodo anterior 21-2024. Son para las acciones de apoyo a las instalaciones de la Dirección General de Jóvenes y Deporte. Aquí se incluye la gestión del Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural El Anillo, del Centro de Tecnificación Deportiva para Piragüismo y Remo de Alange y de la Ciudad Deportiva y Pabellón Multiusos de Cáceres. Y ahora nos vamos a Valencia de Alcántara porque hemos aprobado el convenio para la musealización del Centro Europeo Megalítico que se formalizará con su ayuntamiento, el de Valencia de Alcántara. Se prevén varias acciones para adecuar el centro y atraer visitas a este entorno, que, como saben, tiene más de 40 dólmenes que datan del Neolítico. Vamos a invertir 100.000 euros en instalación de paneles, vitrinas, mapas, además de habilitar la zona exterior. Son fundamentales estos proyectos para revitalizar la oferta turística en zonas rurales, sobre todo en yacimientos que tienen reconocido prestigio. Como saben, estamos escribiendo nuevas páginas de la historia y conviene dar el prestigio al conjunto de nuestro patrimonio. Por mi parte es todo, me pongo a su disposición. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. ¿Qué tal? Mira, quería preguntarte por las palabras de Abascal, que ha dicho recientemente que quería romper con los pactos de gobierno autonómicos con el PP. Que si hay preocupación por parte del PP extremeño y en caso de que siguiese adelante, ¿qué pasaría? Gracias. Bueno, mire, antes de hablar sobre rupturas, yo creo que lo importante es reflexionar sobre lo que se ha conseguido, sobre los acuerdos, sobre los medios, cómo hemos llegado, sobre cómo este cambio ha beneficiado a Extremadura. En este momento, las familias gozan de mejor estabilidad económica, tenemos menos paro, tenemos más exportaciones, hemos dejado el infierno fiscal en el que estábamos. Un pacto se rompe cuando no se cumple. Nosotros tenemos 60 medidas que vamos a cumplir y en ellas no está esta actuación. Creo que
lo que es importantísimo es ver cómo Extremadura está funcionando y cómo está recibiendo estas actuaciones de este pacto. No, no hay preocupación. Sí, relacionado un poco con lo que le preguntaba el compañero, todo esto viene un poco porque Vox, su líder, dejaba abierta la puerta a romper los gobiernos de coalición que tiene en España, los 5, en función de lo que se decida mañana en la reunión que va a haber para ver cómo se reparten los menores inmigrantes. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué postura mantiene o va a mantener Extremadura mañana en esa reunión? Bueno, nosotros, este Gobierno, Extremadura, es solidaria, pero también necesita medios y recursos para dar este servicio, esta atención a los jóvenes. Extremadura es responsable y asiste, lógicamente, a esta reunión en Canarias, no solamente para escuchar y conocer y votar y tener voz y voto en lo que allí ocurra, sino también para exponer la situación tan particular que cada comunidad tiene. Y tienen que entender que no todas las comunidades están en igualdad en su capacidad sanitaria, en sus recursos económicos, para atender a estos chicos esta ayuda humanitaria. Un poco lo que se había hablado, ¿no? También de qué recursos se va a dotar. Vamos a hablarlo, sí. Precisamente la consejera viaja ya camino de Canarias para, evidentemente, poder exponer allí, insisto, que Extremadura es solidaria con las comunidades, es solidaria con esta situación humanitaria y tiene que, evidentemente, poner encima de la mesa también cuál es nuestra posición en cuanto a recursos. Y en ese aspecto, ¿qué recursos tiene Extremadura o podría tener? Porque, bueno, ahora está el problema de... Un poco en base, porque nosotros hemos pedido desde el principio al Gobierno que hubiera coordinación en este sentido. Llevamos muchos meses hablando aquí con ustedes de la necesidad de que haya coordinación y recursos para que esto no llegue al punto en el que estamos y podamos atender, que es lo principal, a estos chicos que necesitan esa atención. Y ya la última, entonces, si finalmente el Gobierno accediera a dar más recursos a las comunidades para que se dieran cargo de esos 6.000 inmigrantes ahora mismo no acompañados que están en Canarias, ¿Extremadura estaría dispuesto a acogerlos, el Gobierno extremeño, a pesar de la advertencia de Vox? Le decía al principio que Extremadura es solidaria y siempre lo será. Gracias. También, ¿qué capacidad tiene Extremadura para acoger? ¿Cuántos podrían venir aquí? Pues sobre la capacidad le puedo decir que se lo va a informar la consejera en el momento que venga y sepamos cuáles son las condiciones para esa capacidad. Inmediatamente la consejera en su regreso del viaje dará información muchísimo más detallada de la que yo le puedo dar ahora. Hola, buenas tardes ya. Yo quería 2 cosas sobre el Consejo de Gobierno. Las ayudas de vivienda para jóvenes, quería saber si es un programa nuevo o es el programa que estaba ya en el Plan Estatal de Vivienda, simplemente es una nueva convocatoria. Son planes del Plan Estatal de Vivienda que vamos implementando a las medidas que anteriormente les he ido contando sobre avales o sobre ayuda a la autopromoción que hemos ido destacando durante todos estos días. Perfecto. Y luego sobre las ayudas a la inflación, se presentaron hace 3 meses, no sé qué problema o qué requisitos ha habido para que ha tardado 3 meses en salir la convocatoria. Bueno, los requisitos son los que la Administración nos va pidiendo de publicación y tiempos y espacios que necesitamos, pero no hay ninguna diferencia. Como les he estado explicando, son ayudas a este momento tan difícil de inflación para que estas empresas se recuperen. Tiene que tener una serie de requisitos que son muy básicos, que es una pérdida del 9% de su capacidad y no un aumento también superior al 9% de su rentabilidad. ¿Nada más? Muchísimas gracias. Que tengan buen día.